establecer es la, digamos, la definición de potencial eléctrico o voltaje. ¿Listo? Entonces, con voltaje entramos capacitancias y en capacitancias pudimos definir un dispositivo que es bastante usado en la electrónica y en la electricidad, que es el condensador. Analizamos el principio físico del condensador y posteriormente vimos cómo es que podemos calcular la capacitancia equivalente en un circuito cuando tenemos pues más de un condensador en el circuito, ¿listo? Entonces encontramos que hay capacitancias en series, en paralelo, y que en los circuitos las podemos encontrar de manera mixta, ¿listo? Ya tenemos la definición de voltaje, que el voltaje, digamos, cuando nosotros calculamos la diferencia potencial, digamos, es lo que existe entre los bornes de una batería. Y ya sabemos que si se lo ponemos a un condensador, podemos cargarlo. Cargar un condensador significa almacenar la carga de manera de campo eléctrico hasta que en un momento dado tú puedas desconectar la batería y conectarlo a un circuito, y el condensador lo que va a hacer es entregar esa carga que se almacenó al circuito. ¿Listo? Cuando hablamos de carga, cuando hablamos que un dispositivo cuando hablamos que el condensador se carga, lo que estamos haciendo es que cuando conectamos el dispositivo a la batería, lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que llegue una corriente eléctrica al dispositivo. ¿Listo? Y una vez esa corriente eléctrica pues, se almacena en el dispositivo, pues entonces es cuando se carga. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener que definir hoy qué es corriente eléctrica. ¿Listo? Porque con corriente eléctrica, si ya tenemos qué es voltaje, porque el voltaje ya lo definimos, si sabemos que entre dos bornes puede existir una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, que es exactamente lo que pasa en las pilas. Entre el más y el menos tú obtienes una diferencia de potencial eléctrico. Y con esa diferencia de potencial eléctrico alimentas dispositivos eléctricos o electrónicos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que uno de los dispositivos es la capacitancia, y el día de hoy vamos a introducir otro que es la resistencia y corriente. ¿Listo? Es decir, vamos a hablar de la resistencia, de qué es, cómo se compone, de qué se trata, cuál es la definición, pero antes de hablar de resistencia tendríamos que hablar de corriente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de corriente el día de hoy. Entonces, la corriente eléctrica se define regularmente con la letra I mayúscula. ¿Listo? Y la corriente no es nada más y nada menos que el paso ordenado de portadores de carga Q, ya sea positiva o negativa, a través de una sección de área de un conductor. Es decir, la cantidad de carga que atraviesa por unidad de tiempo una sección transversal de un conductor. Los conductores son los únicos que se puede poner una diferencia potencial y permitir que a través del conductor pueda o exista o fluya una corriente. ¿Por qué? Porque tenemos cargas libres, que regularmente uno los asocia con electrones libres de valencia, y esos electrones lo que está permitiendo es que si están libres, al poner, digamos, la diferencia de potencial, le estás diciendo a los electrones libres que se desplacen a una cierta, digamos, hacia una cierta dirección preferencial. ¿Listo? Ojo que eso no es de manera ordenada, porque los electrones se desplazan de manera caótica dentro del conductor. Sin embargo, cuando tú pones un voltaje o una fuente en el conductor, lo que tú permites es que, además de ese caos que tiene el electrón desplazándose de manera aleatoria, porque son electrones libres, tú le dices a él que de esa aleatoriedad permita que tenga un poquitico de ordenamiento hacia una dirección preferencial. ¿Listo? Ahora, ¿por qué pueden ser cargas positivas o pueden ser cargas negativas?
nosotros sabemos que los electrones son los que están libres en los conductores, ¿ok? Entonces, uno asocia que la carga que se desplaza son los electrones, pero resulta que si tú te paras y dejas, o sea, acuérdate que uno puede trabajar en dos sistemas de referencia asumiendo que los protones o los núcleos, los iones, que son todas estas cargas, digamos, acuérdense que cuando el protón está dentro del núcleo, eh, ese exceso de carga positiva en el núcleo puede compensarse con todos los electrones que no están libres y eso se formaría como una especie de ion, ¿listo? Que en este caso podría ser, en algunos casos, eh, neutro o no neutro, ¿listo? Pero bueno, no nos vamos a meter allá. Lo que pasa es que si tú observas, el exceso de carga negativa se puede desplazar vista desde el protón, son los electrones los que se desplazan. Pero si te paras en el electrón lo que ve es que los protones son los que se están desplazando. ¿Listo? Es decir, tú puedes asociar la corriente tanto para cargas negativas como para cargas positivas. ¿Listo? ¿Es claro esa parte de allí? Bueno, en particular lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Poner una diferencia de potencial en un conductor hace que de ese caos con que se... Profe, Cuéntame. profe, qué pena, es que tengo problemas con internet y apenas acabé de ingresar, entonces por si alguna razón me llego a desconectar y llega a llamar a la lista, es para que me tenga en cuenta. Bueno, pues esperemos hasta el momento de la lista. ¿Listo? Bueno, profe, Lo que tiene que quedar claro, muchachos, es que hay cargas libres que se desplazan de manera aleatoria. Tú pones una diferencia de potencial, es decir, un voltaje, y permites que esa aleatoriedad que tienen esas cargas, le das un poquito de orden y les dices que se muevan bajo cierta dirección. ¿Listo? Entonces, cuando toda esa cantidad de cargas se desplazan un poquito ordenadas a cierta dirección, pues estás viendo que hay un conjunto de cargas que se desplazan y pasan a través del conductor, se desplazan. Entonces, como observamos aquí, el desplazamiento de esas partículas con carga a través de una sección transversal. ¿Qué es sección transversal? Un área. ¿Listo? A través de ese área del conductor, pues es lo que se define como corriente. ¿Listo? La corriente entonces es de manera más, digamos, la expresión matemática de la corriente es igual a la cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿listo? Ese delta Q es la cantidad de carga que fluye a través de una sección de área A y delta T pues es el intervalo de tiempo. ¿Cuánta carga pasa a través del conductor por una cierta sección por unidad de tiempo, ¿listo? En el sistema internacional de medidas, pues la corriente se mide en amperios y un ampere es igual a un coulomb sobre segundo, ¿listo? El instrumento de medición es el amperímetro, que los que han trabajado con multímetros se dan cuenta que el multímetro tiene la facilidad de poner el dispositivo para medir corriente. Y bueno, más adelante vamos a ver que tenemos dos tipos de corriente, alterna o directa. En este caso vamos a asumir que solamente estamos trabajando con corrientes directas. Eh, Cuando tú mides, entonces, con ese dispositivo vas a poder medir la cantidad de corriente que tiene el circuito. ¿Listo? Entonces, paro en esta diapositiva. ¿Alguna inquietud o pregunta de esta diapositiva? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Sí, porque el siguiente paso es un poquito más complejo, entonces tenemos que ir armando las estructuras de la fase de la definición para ir avanzando, ¿listo? Entonces, si no queda claro algo, pues entonces vamos a ir teniendo huecos que van a dificultar
a la hora de resolver los problemas. ¿Todo claro? Entonces, bueno, perfecto. Voy a compartir un momentico el libro, algo que sí quisiera como mostrarles. Que tenga, digamos, una dirección preferencial para esa aleatoriedad. Fíjense que el desplazamiento aleatorio del electrón sin campo eléctrico es el de las líneas azules. Fíjense que es caótico, pero llega un punto P2 final. Él se mueve P1 a P2. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si ustedes a ese mismo electrón en el conductor le pones un campo eléctrico, es decir, le pones una batería? Entonces le estás diciendo que adicionalmente a ese movimiento caótico, pues le vas a tratar de entregar, digamos, una mayor, digamos, le vas a decir o esforzar al electrón que se desplace a pesar de todo hacia una cierta dirección. Entonces, al poner el campo eléctrico, si hacemos el mismo ejercicio de la partícula negativa, él sale de P1 y ahorita llega a este P2'. Fíjense que él va más hacia la derecha que cuando no hay campo eléctrico. Eso significa que el campo eléctrico le exigió a la partícula que se desplazara hacia la derecha. Con una cierta velocidad de deriva, bueno, ese término de velocidad de deriva, pues es una velocidad con el que más o menos el electrón se desplaza, muy independiente de la velocidad que tiene aleatoria, ¿listo? Pero bueno, eso no nos vamos a meter en ese cuento porque eso es más física profunda. Lo que vamos a ver es entender el concepto básico de que es el campo eléctrico, que es el que proporciona esa diferencia de potencial, que es ese voltaje, que permite que las cargas se desplacen hacia una cierta dirección. ¿Listo? Ahora, lo que pasa es que tenemos dos cargas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que, como les había dicho ahora, los electrones son los que se desplazan o las partículas positivas son las que se desplazan, porque tú puedes pararte en el sistema de referencia que tú quieras. ¿Listo? Puedes pararte sobre el electrón y decir que el electrón es que está quieto y el electrón lo que observa es que las cargas positivas o los protones son los que se están desplazando. O si te paras en las cargas positivas, son las negativas las que se están desplazando. ¿Ok? Linda, si tú supieras que estoy en la casa finca de acá y es bastante, tengo una cantidad de animales y es difícil decirle hasta un pavo real que no ha hecho por ahí bulla. Entonces, por eso les pido excusas porque es que adentro están haciendo unos trabajos dentro de la casa y pues salgo hacia el kiosco que al menos no está haciendo la bulla de un trabajo que se está haciendo allá adentro. Entonces, discúlpenme si les incomoda el sonido de la naturaleza. Contame. Eh, exactamente. Víctor, eso es como cuando tú vas en un carro y te diriges hacia el sur y tu compañero va en la autopista en sentido contrario en la moto dirigiendo hacia el norte. Entonces tú dices, ah, mira, mi amigo se va hacia el norte, pero tu amigo está viéndote hacia vos y dice, ah, Víctor se está yendo hacia el sur. Entonces, dependiendo del punto de referencia, ¿cuál de los dos en dónde vas a trabajar? Por eso tenemos dos sentidos de la corriente, el convencional y el sentido, digamos, físico, que es el original, ¿sí? Por eso quería tocar ese tema. Es decir, si el campo eléctrico se pone en esta dirección, como la estás observando en la pantalla, ese campo eléctrico lo que está mostrando es que hacia esa dirección se van a desplazar las partículas positivas. Es decir, si yo me paro
desde los electrones, estoy observando que son las partículas positivas las que se están desplazando. ¿Listo? Este es la corriente convencional. ¿Listo? ¿Por qué se dice corriente convencional? Porque es el que uno, digamos, cuando pones el multímetro y mides la corriente siempre te da en unidades positivas. Entonces, uno estaría diciendo que el amperímetro lo que está haciendo es medir, interpretarlo como si las cargas positivas son las que se desplazan, porque digamos la corriente se entrega positiva. Pero, digamos, que está en esta dirección, en el sentido contrario es que se están desplazando los electrones, porque acuérdense que los electrones son los que están libres. Entonces los electrones se desplazan en sentido contrario, pero lo que hace es que al desplazarse en sentido contrario, tú lo puedes ver como si las partículas positivas se movieran hacia la derecha. Es cuestión de sistemas de referencia. ¿Es claro ahí, Víctor? Exactamente. Exactamente. Sí, ahí no vas a tener control de qué estás moviendo porque en un conductor tienes exceso de carga negativa, pero también tienes una carga positiva allí. Entonces, al poner un campo eléctrico, una diferencia potencial, es evidente que vas a mover hacia la izquierda uno y hacia la derecha otro. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que se le conoce como corriente, a ese desplazamiento de carga dentro de un conductor. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros definimos la corriente como la derivada con respecto d de q con respecto al tiempo, ¿listo? Por eso se define como cambio de carga por unidad de tiempo, pero como estamos trabajando con cargas, digamos, tú puedes hacer que la carga sea lo más pequeño posible, entonces se vuelve una carga infinitesimal y lo que tú tienes que, ese delta Q que teníamos sobre delta T se transforma en una derivada de Q de T, ¿listo? Bueno, entonces ya sabemos que la carga se desplaza por unidad de tiempo a través de un conductor y eso es lo que conocemos como corriente. ¿Listo? Entonces, la corriente no se puede desplazar, la corriente no se puede, digamos, tú no puedes tener corriente en materiales que son aislantes. Tú no puedes poner, digamos, una batería y conectar dos cables a un pedazo de madera. Tú no vas a poder medir una corriente a través del dispositivo a través de el amperímetro que estuviese pasando a través de la madera, porque el, el material es aislante, ¿listo? Entonces, los materiales aislantes, que son materiales que evidentemente no van a poder pasar o permitir la circulación de la corriente, y tenemos los semiconductores. Piensa que digamos, los aislantes son los dieléctricos que utilizamos para poder rellenar el condensador. ¿Listo? Entonces, algunos de los dieléctricos pueden ser el plástico, la madera. Lo que hace es una resistencia al flujo de electrones. ¿Por qué? Porque tú no tienes electrones libres en ese tipo de materiales. Los orbitales de los átomos están completamente llenos y no tienes electrones libres que se desplacen, que tengan esa libertad de poder, que al colocar una diferencia potencial, pues esos electrones se desplacen. Sin embargo, hay unos materiales que no son totalmente conductores, pero que también conducen corriente eléctrica, se llaman semiconductores. Y estos materiales, eso no sé, más adelante lo pueden ver, este tipo de materiales tiene una característica y es que eh, a muy baja, digamos a una temperatura ambiente, tú puedes digamos, pasar desde la banda de valencia a la banda de conducción electrones. Es decir, es como si el sistema estuviera, como si el material estuviera aislante, pero bajo cierta temperatura, él se puede convertir en conductor. ¿Listo?
Por eso se le llaman semiconductores, ¿ok? Y los semiconductores regularmente se utilizan para la construcción de diodos, transistores, procesadores, microprocesadores. Entre los semiconductores está el silicio y el germanio, que son los materiales más utilizados. ¿Listo? Entonces tenemos esos tres tipos de materiales: conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores siempre van a conducir electricidad. Los aislantes nunca van a poder conducir. Y los semiconductores, bajo ciertas características de temperatura, ellos van a conducir, y bajo otras temperaturas, pues ya no van a conducir. ¿Listo? Entonces, otra definición muy importante es la resistencia eléctrica. ¿Listo? Porque si hablamos de que un material puede conducir, o que un material no pueda conducir, o que un material pueda conducir corriente eléctrica bajo ciertas características de temperatura, eso implica que el material tiene una resistencia asociada. Y la resistencia se define como la mayor o menor oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. En otras palabras, y un poquito más coloquial, es decir, la dificultad que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica. Es decir, ¿qué tan difícil es pasar corriente eléctrica a través del material? Bueno, pues ¿qué tan resistente es el material? ¿Ok? La resistencia, digamos, ustedes en el día a día observan el uso de estos dispositivos. Las resistencias están introducidas también en los circuitos eléctricos o electrónicos. Ellos tienen unas ciertas características y tienen ciertos valores. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio y se describe con una letra omega mayúscula, que es la que vemos allí, y esa letra omega mayúscula se conoce como ohmio. ¿Listo? El instrumento de medida, pues, de la resistencia es el ohmímetro o el ohmímetro, y mide, digamos, la resistencia del dispositivo. ¿Ok? Entonces, hasta el momento lo que hemos visto es, hay corriente, porque hay electrones libres, y tú los puedes mover cuando pones una diferencia de potencial. Lo obligas a que se desplacen hacia una cierta dirección. Ese flujo de carga genera una corriente. Pero ese flujo de carga, dependiendo del material, va a ser mucho más grande o va a ser muy poquito. ¿De qué depende? De la resistencia del material. Entonces conectamos dos ideas fundamentales: resistencia y corriente eléctrica, ¿ok? Y voltaje, porque para poder que haya una corriente, tú dices que haber puesto una diferencia de potencial, que es un voltaje. Los electrones se desplazan generando una corriente, y la corriente pues es mayor o menor dependiendo de si el material es altamente resistente o si su resistencia es muy pequeña. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Víctor, Linda, Evelyn, Cristian, Carlos. Bueno, perfecto. Entonces la situación es la siguiente. Hay una relación de la resistencia, digamos, la resistencia de un material se define a través de qué tan largo es el material, qué tan ancho es el material, y de un coeficiente de resistividad
que es propio de cada material. ¿Listo? Entonces voy a compartir aquí el libro. Entonces, fíjense que la resistividad de los materiales, porque los materiales, digamos, presentan una resistencia, ¿listo? Y la resistencia de los materiales depende de muchos factores. ¿Cuáles factores? Pues, ¿qué tan largo es el material? ¿Qué tan ancho es el material? Digamos, la sección transversal por donde va a pasar la corriente. Por eso es muy importante cuando ustedes van a realizar una instalación eléctrica. Hay distintos grosores de los cables. Tú no puedes pasar a través de un cierto cable delgado una cierta cantidad de corriente, porque al no tener una cantidad de resistencia, pues es evidente que se va a quemar. Entonces, la resistencia de los materiales es fundamental, porque así tú vas a poder tener un control de la cantidad de corriente, o cómo alimentar casas, o cómo pasar a través de esos cables de alta tensión toda esa corriente para que llegue a sus casas. ¿Listo? Entonces, depende de qué tan largo es el material, depende de qué tan ancho es el material y depende de qué material está hecho, ¿sí? Porque cada material tiene un coeficiente de resistividad distinto y una última cosa es la temperatura, ¿listo? Las resistencias, ustedes saben que se calientan. Una de las resistencias que uno regularmente observa es, digamos, las estufas eléctricas. Cuando tú prendes es una resistencia hecha a un cierto material y a medida que atraviesa el flujo de corriente, pues ellos empiezan a calentarse. El bajo, el medio y el alto de la estufa eléctrica depende de la cantidad de corriente que está pasando. Es evidente que bajo hay una muy baja corriente, por eso no se calienta mucho, medio, media corriente y alto, entonces estamos poniéndole una cantidad excesiva de corriente y como el material no es capaz de concentrar todo eso, entonces se calienta. ¿Listo? Entonces la temperatura también juega un papel importante. Doy una lista de los materiales que regularmente utilizan para eh, la electrónica, para, digamos, conducir electricidad o, digamos, para producir cables por los cuales tú vas a transportar corriente eléctrica. Los más utilizados y los más eficientes serían los metales totalmente puros: plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, acero, plomo y mercurio. Fíjense el coeficiente de resistividad de este tipo de materiales. Es del orden de 10 a la menos 8. 10 a la menos 8, ¿qué? Unidades de ohmios por metro. ¿Listo? Es decir, este es el coeficiente de resistividad. 10 a la menos 8. ¿Cuál era más o menos lo que quiere decirte? Es que la resistencia por unidad de metro, es decir, por un metro, la resistencia del dispositivo, si tú construyes de plata, es de 1.47 por 10 a la menos 8. Fíjense, 10 a la menos 8, muy baja resistencia. Cobre, 1.72 por 10 a la menos 8. Es decir, por eso el cobre es uno de los más utilizados. El oro, pues es muy bueno, sería pues uno de los mejores conductores, pues 2.44 por 10 a la menos 8. Y luego vamos a ver por qué es bueno. Porque al tener una dependencia con la temperatura, él va a conservar muy bien la resistencia, mientras los otros materiales se calientan muy rápido. Tenemos algunas aleaciones como el constantán o la manganita, que son mezclas entre materiales conductores. Por ejemplo, la manganina es 84% de cobre, 12% de... Se me escapa el MN, creo que es, no me acuerdo si es mercurio, no me acuerdo. El otro es manganeso, ¿sí? Manganeso, ¿sí o no? Y el otro y es... níquel. Y níquel, eso. Cobre y níquel, y bueno, los semiconductores, fíjense la diferencia. Los semiconductores tienen un coeficiente de resistividad de 10 a la menos 5. Fíjense que los conductores son del orden de 10 a la menos 8, es decir, una muy baja resistencia,
Y luego pasan los semiconductores del orden de 10 a la menos 5, es decir, incrementan 3 órdenes de magnitud, pero sigue siendo baja. ¿Listo? Pero los aislantes, fíjense, el ámbar, el vidrio, la mica, la lucita, tienen del orden de 10 a la 14, es decir, altísima la resistencia. Es tan alta que tú no puedes pasar. Fíjate, la madera es del orden de 10 a las 8 a 10 a la 11. Por ahí no pasa absolutamente nada de corriente. ¿Listo? Por eso el coeficiente de resistividad es muy importante. ¿Ok? Y depende de cada material. Y adicional a esto, los coeficientes de resistividad también dependen de la temperatura. ¿Listo? Fíjense la expresión 25.6 del libro, les está diciendo lo siguiente. Cuando no hay un cambio de temperatura en el material, el coeficiente de resistividad se mantiene constante ρ sub 0, que es el valor que acabamos de ver arriba. Pero si la temperatura empieza a incrementar, entonces hay un alfa, digamos que es un coeficiente de temperatura de la resistividad. Ese alfa en algunos de los materiales es positivo. Lo que va a permitir es que a medida que se caliente el dispositivo va a empezar a tener una mayor resistencia. ¿Listo? Entonces la temperatura juega un papel importante a la hora, digamos, de pasar, digamos, corriente eléctrica a través del conductor. Vamos a ver la tabla de ese alfa. Fíjense que ese alfa para el aluminio es de 0,0039, el latón de 0,020, pero el carbono o grafito es negativo, menos 0,005. Fíjense que ese negativo es bien curioso porque lo que va a hacer es que si usted incrementa la temperatura, el incremento de temperatura te hace una resta, pero esa resta, al multiplicarlo por el negativo del coeficiente de temperatura, hace que se vuelva positivo, ¿no? Entonces, van a haber materiales que tienen un coeficiente de fricción, un coeficiente de temperatura negativo y otros positivos. Regularmente los materiales metálicos siempre son positivos y hay algunas excepciones como el grafito que es negativo, ¿ok? Este negativo va a permitir, si no queda claro, miremoslo acá nuevamente la expresión. Fíjense lo que pasa. Esta diferencia de temperatura que está aquí, si ustedes T sub 0 es la temperatura ambiente, ¿listo? O la temperatura en la que está el cable. Si usted a medida que pasa corriente el cable no aumenta su temperatura, pues entonces T, que es la temperatura final, va a ser la misma T0 y por eso mantiene constante. Pero si el cable empieza a calentarse, pues entonces la temperatura, esta T es mayor que T sub 0. ¿Listo? Si eso sucede, esta resta va a ser una cantidad que ¿qué signo va a tener esa resta? Positivo, ¿no? Eso, positivo. Y si esto es positivo, lo multiplicas por una constante alfa que también es positiva. Significa que el coeficiente va a ir aumentando con la temperatura. Aumentar el coeficiente con la temperatura significa que se incrementa la resistencia del material. ¿Sí ven? Pero hagamos el ejemplo con el grafito que tiene un alfa negativo. Si tú aumentas la temperatura, como acaba de decir Linda, esta resta da positiva. Y esta resta positiva multiplicada por el negativo va a hacer que se vuelva toda esta cantidad acá negativa. Es decir, que va a disminuir el coeficiente de resistividad. ¿Listo? Entonces implicaría que a medida que aumentas la temperatura, la resistencia baja. Y eso es una característica especial que surge
con el carbono o grafito, ¿listo? Entonces, regularmente los materiales metálicos, si tú aumentas la temperatura, la resistencia aumenta, por eso se calienta. Pero si pasas corriente en un dispositivo que tenga grafito, pues lo que va a pasar es que a medida que la corriente va pasando, aumenta la temperatura del material, pero al tener un coeficiente de temperatura negativo, la resistencia disminuye. Es algo bien curioso, ¿listo? Es el único que es negativo, entonces, en fin. Entonces vamos a parar esta presentación y voy a ir a lo que teníamos en las diapositivas. Entonces, fíjense que tenemos nuevamente donde habíamos quedado. Entonces, vuelvo y tomo un pequeño resumen. La resistencia entonces es esa, digamos, dificultad que opone a un conductor al paso de la corriente eléctrica. Y, digamos, la resistencia, al ser esa dificultad al libre flujo de electrones, va a depender de unas características fundamentales y es del coeficiente de resistividad, que es Rho, que ya lo acabamos de ver, que Rho puede ser positivo para los conductores y negativo para una clase en particular, pero que para los conductores este Rho incrementa con la temperatura, es decir, que la resistencia del material incrementa con la temperatura. ¿Listo? Adicionalmente, la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor. Es decir, la resistencia se incrementa con la longitud del material. Es decir, que si tú tienes un cable muy largo y quieres pasar a través de él una cierta corriente, pues entonces tienes que jugar porque tienes que construir, si tú quieres pasar corriente 20 metros, una cierta corriente y que esa corriente llegue a tu casa, pues entonces tienes que saber elegir qué tipo de cable vas a utilizar, porque la resistencia va a aumentar con la longitud. Pero si tú ves, ella disminuye con el área del cable. ¿Listo? Entonces tú juegas. Si tú quieres pasar corriente a tu casa desde cierta distancia, no vas a meterlo en un cable pequeño porque es evidente que, pues, primero se quema y no va a poder llegar a tu casa. Tienes que tener un cable bastante largo. Y si es bastante largo, incrementa resistencia. Entonces voy a tener que comprar un cable bastante largo, pero con un área bastante grande. ¿Listo? Porque si el área es grande, disminuye la resistencia. Entonces tú juegas para poder construir eficientemente el, el cable que tú necesitas para poder que te llegue al menos la cantidad de corriente necesaria para suministrar a la casa. ¿Listo? Es por eso que los cables, cuando ustedes los ven estos cables de tensión, en los postes, siempre hay unos transformadores que lo que hacen es volver como a retroalimentar la cantidad de corriente que llega y volverle a dar ese empuje para poder que se siga repartiendo, porque es una cantidad de cables bastante largos con ciertas características de material, de temperatura, de longitud, de sección transversal. Entonces, tú tienes que ver que los transformadores hacen esa parte de volver a retroalimentar, de darles empuje adicional para poder que se siga llegando a la misma cantidad de corriente a todos los hogares. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Bueno, sucede que vamos a hacer un ejemplo aquí de un conductor y uno con un semiconductor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo siguiente.
Entonces vamos a calcular, digamos, la resistencia de un cilindro conductor y un semiconductor, es decir, un cable. Un cable conductor de una cierta longitud. Fíjense que la longitud del cable es de 10 centímetros. Un cable de 10 centímetros. Y resulta que el área de la sección transversal, ustedes cuando cogen el cable, ustedes ven que tiene digamos, una simetría cilíndrica, es decir, que si tú cortas, vas a ver que si tú cortas y miras, pones el cable en la mano y miras lo que acabaste de cortar, vas a ver que tiene una simetría, digamos, allí circular. El área de esa sección transversal es un círculo. Es decir, que esa sección transversal o ese área de ese círculo, de ese cable, es de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos la longitud y tenemos la sección transversal de ese cable. Y lo que vamos a calcular es, primero, ¿qué pasaría si el cable estuviera hecho de silicio? ¿Y qué pasaría si el cable está hecho de aluminio? ¿Listo? Dos materiales distintos. El silicio es un semiconductor y el aluminio, pues, es un material conductor. Entonces, por ejemplo, si partimos del aluminio, el coeficiente, digamos, de resistividad es del orden de 10 a la menos 8. Tengo la longitud del cable, que es de 10 a la menos 1 metro, por 2 por 10 a la menos 1. Lo que hago es realizar la multiplicación y lo divido por el área que acabamos de tener. ¿Cuál es la resistencia del material o de ese pequeño cable de 10 centímetros? Bueno, pues el cable es igual a 1.41 por 10 a la menos 5 ohmios. ¿Listo? Es decir, que un cable de 10 centímetros hecho de aluminio tiene una resistencia de 1.41 por 10 a la menos 5 ohmios. Pero ¿qué pasa si construyes exactamente el mismo cable pero de silicio? Teniendo en cuenta que el coeficiente de resistividad del silicio es de 2.3 por 10 a la 3 ohmios por metro. Fíjate que lo único que tienes que hacer es multiplicar la longitud por el coeficiente de fricción y dividirlo nuevamente por el área. Y lo que vas a encontrar es que la resistencia de ese material, de ese cable, sería igual de 3.2 por 10 a la 5. Es extremadamente difícil pasar corriente por ahí. ¿Listo? Entonces, dos ejemplos de dos materiales, y es evidente que siempre para pasar corrientes con longitudes bastante largas se utilizan los materiales metálicos. Los semiconductores, como el silicio, se utiliza para otras aplicaciones más internas dentro de la construcción de dispositivos electrónicos como los diodos, como los microprocesadores. ¿Listo? Por otras características en particular que tienen esos materiales, ¿ok? Cuando ustedes van a comprar resistencias, ustedes pueden ir digamos, a ciertos sitios y las resistencias tienen distintos valores. Dependiendo de la resistencia que ustedes necesiten, hay un código asociado para poder, digamos, estandarizado para los valores de las resistencias. Entonces, por eso cuando ustedes ven las resistencias, ellos tienen 3 colores y un cuarto color que regularmente es dorado o plateado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues los colores tienen unos valores asociados, unos dígitos, unos multiplicadores y una tolerancia que es, digamos, el error. El error en la construcción del dispositivo. La banda 1 siempre, fíjense que el color dorado y plateado siempre está a un lado, entonces cuando ustedes ven ese color plateado y dorado, lo que haces es iniciar en el lado opuesto como el primer color o la primera banda. ¿Listo? Las bandas van desde el negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco. ¿Listo? Son 9 dígitos. Y esos 9 dígitos para la primera banda es un número, el segundo es otro número que sería un segundo dígito y el tercer color es el multiplicador, ¿ok? Entonces el multiplicador es fundamental para poder que los primeros 2 dígitos, por ejemplo, el azul, en este caso
Vamos a hacer el ejemplo del azul. Vamos a la tabla de colores, es igual a la banda 1 como 6. ¿Listo? Entonces, en nuestra hoja que tenemos ahí, escriban el número 6. En sus casas escriben el número 6. Esa sería la primera banda. ¿Listo? Voy y observo la segunda banda. ¿Cuál es? La segunda banda es el rojo. ¿Listo? Y voy en la segunda banda. ¿Qué equivale el rojo? Pues el número 2. ¿Listo? Es decir que tengo hasta el momento el número 62. ¿Ok? 6 del azul, 2 del rojo. Y el tercero, que es el color verde, es el multiplicador. Voy y miro qué valor tiene el multiplicador. Es 100.000. Es decir, que es 62 por 100.000 ohmios. ¿Listo? Es decir, que tengo una resistencia ¿de cuánto, muchachos? De 62 por 100.000. ¿Cuánto es eso? 6.200.000. Exactamente, tengo una resistencia de eso. Y el siguiente valor, que es la tolerancia, que es el dorado, lo miro y me doy cuenta que el dorado es más o menos 5%. Es decir, que tengo más o menos un 5% hacia arriba y un 5% hacia abajo. Es decir, que el que construyó esa resistencia me está diciendo que ese valor de los famosos 6.200.000 ohmios tiene un 5% de posibilidad de que esté hacia arriba o un 5% hacia abajo. Es bastante exacto. Otros construyen esas resistencias y no son tan exactos. Eso depende del fabricante. El fabricante a veces puede decir, no, yo tengo más o menos un 10% de error de que ese valor está. O los que tienen digamos, unas fábricas muy eficientes ponen un error del 1%, como el marrón en la tolerancia o el rojo en la tolerancia, que es igual a un 2%. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Dudas hasta allí? Revisaré aquí. ¿Qué me dicen? Kevin, ninguna. Evelyn, no. Perfecto. Entonces asumo que todo está siendo claro. Todo está quedando claro. Bueno. Ahora, digamos, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que se conoce como la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es bastante utilizada para los circuitos eléctricos. La ley de Ohm, fíjense lo siguiente. Para poder que dentro del conductor haya una corriente, nosotros pusimos un voltaje, ¿sí o no? Es nuestro primer paso. Para poder que haya una orientación determinada del flujo de electrones, tú tienes que poner un voltaje, para poder que los electrones se desplacen bajo una cierta dirección. Y una vez tú pongas el voltaje en el conductor, lo que tú encuentras es que se genera una corriente dentro del conductor, una I. Es decir, que tenemos dos cosas que están relacionadas, voltaje y corriente I. ¿Listo? Y finalmente, el material, al ser un material conductor o semiconductor, una vez tú pongas la diferencia de potencial, el voltaje, y empiece una corriente, él va a generar una resistencia, porque acabamos de ver que la resistencia del material es, digamos, la dificultad al libre flujo de electrones, y que eso depende de la temperatura, de las dimensiones del cable, en fin. Es decir, que tenemos tres conceptos que tienen que estar relacionados. Voltaje, corriente y resistencia. Tres cantidades que deben de estar relacionadas. Si tú fluyes corriente, pusiste un voltaje, y si fluye a través de un conductor, pues el material tiene una resistencia. Entonces, voltaje, intensidad y resistencia. Tres cantidades que se van a relacionar por medio de una ley que propuso Ohm. Eso que se llama la ley de Ohm. ¿Ok? Ya sabemos que bueno, el voltaje tiene unidades de voltios, la corriente tiene unidades de amperes, que amperes es coulomb sobre segundo, y la resistencia pues de ohmios. ¿Ok? Entonces,
Ohm, la ley de Ohm, lo que hace es relacionar la corriente, el voltaje y la resistencia a través de una ecuación que dice que la corriente es igual al cuadro que está allí. ¿Listo? Entonces tú puedes relacionar la corriente con el voltaje y la resistencia que pasa a través de un circuito, porque tú construyes circuitos donde pones corrientes, donde pones resistencias y donde hay un voltaje para poder que la corriente fluya a través del circuito. ¿Listo? Entonces tenemos voltaje, resistencia y corriente y se va a relacionar a través de una ley muy famosa que es la ley de Ohm. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, hasta aquí yo creo que daríamos la clase hoy y necesito que revisen toda esta información para poder que el día lunes empecemos a trabajar con circuitos eléctricos, que es utilizar la ley de Ohm. Es decir, que necesito que repasen qué es voltaje, que ya lo habíamos visto, qué es la famosa definición de resistencia que acabamos de ver hoy, y la corriente. ¿Y qué es la ley de Ohm? Cuando tendríamos las herramientas suficientes para que el próximo lunes resolvamos circuitos eléctricos que involucran resistencias en serie en paralelo en circuitos, tal cual como los condensadores que acabamos de ver, pero ahorita son resistencias. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, profe, todo está claro. Entonces tenemos que repasar lo que está en el libro, ¿no? Sí, Para ya llegar exactamente. a la clase. Sí, a la ley de Ohm. Ajá. Necesito Mm, que entiendan nuevamente qué es resistencia, qué ajá, es corriente y qué es la famosa ley de Ohm, que es lo que acabamos de ver. Esta parte de aquí del curso es bastante mecánica, es saber utilizar cómo, digamos, calcular resistencias equivalentes como las capacitancias y es utilizar ecuaciones muy simples y reducciones, es algo muy didáctico. Porque lo que bueno, se viene después de esto, que es campo magnético, es volver a calcular integrales, volver a hacer, en fin. O sea, que hay que aprovechar este corte que es bastante didáctico en cuestiones de reducción de calcular capacitancia equivalente que pongo el taller y resistencia equivalente, que es lo que vemos el día lunes, que es circuitos eléctricos. bueno, profe, gracias. Bueno, no se me vayan a ir que voy a tener que tomar asistencia. Pues hoy es 22 de abril. Mejía, Arango, Mejía, Jainer David. Listo, Jainer. Si tienes alguna inquietud o duda, pues me esperas hasta el final. Si no, pueden desconectarse. Álvaro José Avendaño Vargas. Bueno. Carlos David Castaño. Carlos Castaño. Presente, profe. Hágale, perfecto. Evelyn, aquí estás. Castillo, Evelyn Castillo. Y profe presente. Linda Lucía, también la vi. Víctor Manuel Balanta Cortés. Listo, Víctor, perfecto. Santiago Alejandro Falla. Listo.
Iván Andrés Gamboa Espinosa. Iván Gamboa. Cristian David García. Presente, profe. Ok, Cristian, perfecto. Víctor Manuel Guayara Suárez. Presente. Listo, perfecto. Juliana Hom, aquí la acabo de ver. John Eiber Montaño Hurtado. Presente. Ok, John Eiber. Luisa Fernanda López Espinosa. Presente, profe. Okay. María Marín. Profe, una pregunta, ¿usted ya llama a Catalina? Porque está almorzando Catalina y... De un Linda ni momento. siquiera va por la B. Sí, así están despistadas, ¿no? Valeria Marín. Todavía no la he llamado, Linda. Bueno, es que dijo que se le apagó el celular. Ah, bueno. ¿Y cómo te escribió? Valeria Marín. No, o sea, cuando Discúlpame, empezó a llamar, llamando ahorita. Es que estaba atendiendo a alguien que llegó a la casa. Bueno, Angélica María Millán. Juan Pablo Moreno Garzón. Presente. Ok. Ana María Moreno Yarpaz. Nicolás Jaramillo Muriel. Muriel. Es increíble. Hay tantos que están faltando y tengo 26 conectados. Guadalupe. Guadalupe. Roa. García Kevin Eduardo. Presente, profe. Eso, rápido, perfecto. Nelson David Roldán Millán. Presente. Eso, así, de una. Isabela Saavedra. Perfecto, Isabela, perfecto. Astrid Segura Mora. Presente. Ujú. Esteban Valencia Álvarez. Presente. Ujú. Ahí sigue Catalina Gil. Ya estoy acá, profe, presente. Ah, vea pues. Yari Lisset 20. Presente, profe. Listo. Lorena Villarreal Dávalos. Presente. Y Juan Sebastián Zambrano Medina. Listo. Perfecto, muchachos. Pues me quedo con el que tenga dudas o tengan algún inconveniente, pues me quedaré hasta el último. Listo, de resto, Profe, pues al fin el quiz es el miércoles. el miércoles, a ver, 29,
Dejémoslo para el 6, miércoles 6. Profe, sino que yo tengo una duda con respecto al taller. Bueno, Cristian, entonces vamos por partes. Cristian, duda. Tengo 21 personas más conectadas. Los otros personajes también tienen dudas para ir poniendo, digamos, en el orden de prioridad. Cristian tiene duda del taller. Sí, profe, yo también. Carlos también. Bueno, Carlos, Víctor también. ¿Qué otro? De las 21 personas, ¿qué otra persona está ahí? Yo también, profe, voy a escuchar a ver qué van a preguntar los compañeros también. Listo, David, duda. Luisa. Te llamó. Bueno, dile a Guadalupe, Luisa, que tiene que ponerse al día con respecto a lo que vimos hoy, ¿listo? Bueno, tengo 19 personas, listo, ok. Los demás, por favor, para poder poniendo en una lista de prioridad las preguntas e inquietudes para poder ir resolviéndolas. Tengo 17. Jainer, Yarib, Santiago, Nicolás, Lorena, Linda, Juan Pablo, John Eiber. Ok, Cristian, entonces inicio contigo. Cuéntame si quieres, proyecta la pantalla. Ya desconectó. Ah, no, profe, solo que es que yo lo tengo en el cuaderno. Ah, bueno, cuéntame. Es sobre el primer punto, es que como son dos líneas infinitas, ¿cierto? Ajá. Y una tiene valor de lambda y la otra tiene valor de menos 2 lambda. Ajá. Entonces, pues uno tiene que sacar el campo equivalente de las dos. O Sí, sea, en el... el campo total. Ajá. Entonces, mi duda se presenta es en cuanto al campo. Yo utilicé la ecuación que ya se había sacado para el caso de cuando es una línea infinita, ¿Qué es cuál? que es lambda sobre 2pi r sub 0. Ujú. Por un vector, Entonces, ¿no? sí. Vector unitario. Radial, ¿no? Y sí, profe. Y lo que pasa es que en cuanto a lambda, si uno sustituye el valor ahí, digamos en el primer campo, o sea, cuando lambda vale lambda, cuando para lambda 1, Positivo. ajá, entonces podría sustituiría de una vez lambda, ¿cierto? Ujú. Y en el segundo, el lambda 2 debería ser ese menos 2 lambda, ¿Por qué la duda? porque es que si yo espejo en el segundo, el menos 2 lambda me va a dar Q sobre menos 2L. Ujú. Y si lo resuelvo de esa manera, el campo eléctrico me va a dar positivo y me va a dar sobre 4. Ujú. Pero si lo resuelvo con los valores de lambda, o sea, lambda y menos 2 lambda, pues me va a dar negativo y sobre 2. Listo, Cristian, te resuelvo la duda. Lo que tienes que hacer es exactamente lo que hicimos con los planos infinitos. ¿Listo? En los planos infinitos, uno es positivo, que era más 2 epsilon más sigma sobre 2 epsilon 0, y otro era menos sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Ok? Fíjate que hay uno que es positivo y otro que es negativo. Lo que es importante es definir cuál es tu sistema de referencia para poder que definas las líneas de campo. Recuerda que las líneas de campo eléctrico son muy importantes para ver, las de las positivas salen y las de las negativas entran. Entonces ahí vas a poder determinar algo muy importante y es cuál sería el signo del campo eléctrico entre las dos regiones una vez determinado cuál es tu sistema de referencia. Fundamental el sistema de referencia para poder resolver el problema. Porque así vas a definir
si es necesario incluir el negativo o si no es necesario incluir el negativo, porque acuérdate que dependiendo del sistema de referencia, tú vas a poder darte cuenta que, es más, les doy el adelanto, la región entre los dos campos, entre las dos líneas, pues es evidente que ambas líneas, tanto de la positiva y la negativa, van en la misma dirección, ¿sí? Porque la negativa entra y la positiva sale, pero entre las dos, las líneas van a sumarse en una cierta dirección. ¿Sí lo observas, Cristian? Sí, profe. Entonces, por eso es fundamental. A veces el signo negativo es netamente importante para definir las líneas hacia qué dirección salen o entran. Pero lo más importante es establecer el sistema de referencia, en dónde lo van a situar. En la línea abajo, en la línea del medio, entre las dos, arriba, abajo, y ahí ya, una vez definan el sistema de referencia, pues pueden resolver el problema. Por eso no todos van a llegar a resolver la integral de la misma forma, porque depende del sistema de referencia, pero al final el resultado va a ser el mismo. Entonces, para poder que sumen el sistema de referencia de estar pues, prácticamente en el centro, ¿cierto? Lo puedes poner, no, lo puedes poner en el centro, lo puedes poner arriba, lo puedes poner abajo, pero ya depende de cómo tú lo quieras resolver. Acuérdense que ustedes son libres de elegir el sistema de referencia. Tal cual como cuando resolvían en cinemática los problemas de lanzamiento parabólico desde un edificio, o lo ponen arriba o lo ponen en el suelo, pero a la final el sistema de referencia, independientemente de dónde lo pongan, el resultado va a dar el mismo, porque la matemática y la física deben de coincidir a lo mismo. O sea, eso sería, profe, si va de A a B o de B a A, ¿cierto? Exactamente. Ya. Exactamente, Cristian. Profe, y en cuanto a la integral, la integral está derivada sobre R, ¿cierto? Porque lo que cambia es la distancia de separación entre los dos puntos. Perfecto, totalmente claro. Eso depende de R. Ah, listo, profe. No, ya, entendí entonces. Profe, ¿sabes que el de Y sería La, por un vector unitario R? También sería radial la distancia. Bueno, pásalos. Ah, sí, ahí ya sería, si lo pones como Y, estarías llamando más como lineal. Pero recuerda que el campo eléctrico es generado de manera radial. Lo que sí era lineal, digamos, uno podría hacer la aproximación lineal entre las placas paralelas infinitas, que uno asume que es casi constante y son líneas horizontales. En este caso, digamos que en ese plano sí serían líneas totalmente a lo largo del eje Y, pero recuerda que el campo eléctrico es de manera radial, entonces tú tienes que más vale utilizar la definición radial. profe, entonces, si E no es constante, no sale la integral, se resuelve ahí, pero entonces, Claro, ¿qué saldría, digamos, lambda? Lambda sí sale, ¿no? sí, Lambda y lambda, pi sí epsilon, sale. cero. Sí, claro, eso sale porque eso es un número constante. Ya. Listo, profe. ¿Listo? Cuéntame. Sí, sí. Sí, la densidad de carga está directamente relacionada con cómo se deposita la carga y qué tipo de carga está depositada en el material. Entonces, si la densidad de carga es negativa, entonces es porque estás depositando carga negativa. Si es positiva, estás depositando carga positiva. Profesor, si el valor de lambda es menos 2 lambda,
la carga sería negativa en ese caso, ¿cierto? Sí, es negativo, claro, porque para que haya una diferencia de potencial tienes que tener dos bordes, uno positivo y uno negativo. Carga positiva y negativa para poder generar un voltaje. Si no, no hay cómo calcular una diferencia de potencial. Profe, si yo reemplazo ese menos 2 lambda en el campo eléctrico que ya llamamos de la línea infinita, ¿podría cancelarlo con el 2 de, o sea, el 2 lambda con el 2 de abajo? Sí, claro. No puedes cancelar, no pasa nada, pues son dos números que son escalares, no hay ningún inconveniente en simplificar la expresión. Mejor dicho, ahí entonces el lambda quedaría negativo, profe, pero en la expresión que tenemos en el libro dice que es la menos la integral de A hasta B de E. O sea que ahí se volvería positivo de nuevo. Pero es el campo eléctrico total, no el individual. Por eso es importante calcular la superposición de los dos campos, positivo y negativo, porque a ti te interesa es calcular el campo eléctrico total en esa región para posteriormente calcular el potencial, la diferencia potencial. No se hace individual, se hace completo. Más, claro, tiene que ir en la misma dirección, Víctor, porque si no, no podría haber un campo eléctrico entre las regiones. Si van en direcciones opuestas, pues entonces no hay, se cancelaría y no podrías tener potencial eléctrico dentro de esa región, porque el campo eléctrico sería cero. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, 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 en este caso sí, porque es 2. Qué pena. Sí, el detalle del ejercicio es que es 2. Ajá, tienes toda la razón. Sí. Ujú. Bueno, perfecto. Tenía a Cristian, tenía a Carlos, tenía a Víctor y tenía a David. Y tengo más aquí que no sé. ¿Hay alguna otra duda allí? Obviamente no puedo resolverles el ejercicio, pero pues darle una pequeña orientación, porque pues si no, no sería un taller. Sí, ok. Profe, entonces para este corte tenemos ¿cuáles notas? La del taller pasado, este que es de potencial, el de carga, El de el de capacitancias que pongo. capacitancia que diga, el de capacitancia que va a poner y va a poner otro también de la ley de Ohm para este corte. Pero más adelante podemos ver que el día tendríamos un quiz referente a todo esto, tendríamos 4 notas. ¿Cuándo es que es el quiz, profe? El 6, ¿no? 6 de... Si Dios lo permite, el 6. Profe, o sea que en teoría este semestre va a ser virtual. Sí, en teoría no, es un hecho. En estos Es un momentos no hecho hay... ya, ¿no? Sí, ya esto es un hecho. Listo, profe. Ok. Profe, ¿que el diferencial de potencial de negativo a positivo afecta en algo? ¿Qué, el qué? Si el diferencial de potencial de negativo a positivo. ¿El diferencial de potencial de positivo o negativo afecta en algo? Eh, no, porque eso depende del sistema de referencia que tú hayas elegido. Entonces, me estás hablando del punto 1, ¿sí o no? Sí, profe, el punto 1.
Exactamente, no, eso es independiente. Eso es como cuando tú asumías que hacia abajo, cuando resolvías leyes de Newton, hacia abajo asumías el eje Y positivo y la gravedad te da positivo, pero alguien pudo haber elegido que hacia abajo fuera negativo y la gravedad sería negativo. Sí, es independiente. A la final, lo que debe dar igual es la diferencia de potencial. ¿Sí? Independientemente del sistema de referencia, el resultado final debe coincidir. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial es una cantidad escalar. Entonces eso no tiene dirección ni sentido, ¿sí me entendés? Entonces eso te tiene que dar un valor. Igual, independientemente del sistema de referencia. Mm. Sí, sí, Víctor, pero pasa algo y es que el campo eléctrico sí es un vector y ahí sí que es totalmente importante tener la dirección, ¿sí? Mientras el voltaje es una cantidad escalar, es un número. ¿Listo, muchachos? Ok, perfecto. Listo, entonces tengo a Juan Sebastián y a John Iver. No sé si tienen alguna duda, nada más están ahí presenciando las dudas de los otros.